¿Ya? Yo creo que deberíamos de hacer la observación de que el teorema de Stone implica el teorema de Weierstrass, y entonces yo les preguntaría, ¿qué dice el teorema de Weierstrass? A ver, tú que eres muy aplicado, dinos, ¿qué dice el teorema de Weierstrass? Ustedes son matemáticos, ¿verdad? Este, el teorema de Weierstrass, creo que en su versión más útil dice que si f es una función que va de el intervalo a b a los reales continua, que sí es que los polinomios son densos, ¿no? Pero ¿con qué métrica? ¿O con qué topología? ¿O con qué? Pero bueno, sí, pero en análisis los deberían de probar así, ¿no? Si f es continua, entonces existe una sucesión de polinomios de tal manera que PK converge uniformemente a F, ¿no? Así debería de probárselo en un primer curso de análisis. Bueno, ahora sí, ¿por qué este implica este? ¿Cuál álgebra? ¿De veras? Bueno, acuérdense que el de Stone habla de una familia, ¿no? Una familia que separa puntos y contiene una función constante distinta de cero. ¿Cuál se les ocurre? Ya dijeron que los polinomios, pero eso es mucho, ¿no? La identidad de nave y la constante uno, ¿no? Yo creo que con eso tienen, ¿sí o no? Porque la identidad, pues ya con esta separas puntos. Y esta es una constante distinto de cero. Y entonces uno se debería de fijar en la sigma álgebra generada por esta, ¿no? Y la sigma álgebra generada por esto, pues son los polinomios, ¿no? ¿Sí o no? Son todos los polinomios, ¿no? Bueno, polinomios, sí, son todos los polinomios, y ya, ¿no? Entonces, lo que nos diría Stone es que su cerradura es el espacio de funciones continuas de A a B con la topología compacto abierta, ¿no? Ahí lo voy a decir así, de A a B a los reales, ¿no? Y por supuesto aquí estamos pensando que este espacio tiene la topología compacto abierta, pero entonces dices, pero como el dominio es compacto, esto es lo mismo que tener la topología de la convergencia uniforme, ¿no? Ay, chin, lo voy a despondejar así, R con ρ, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces, ¿qué les falta? Es que falta algo, ¿eh? Que no me han dicho. Este es denso, pero eso no significa que haya una sucesión, ¿no? ¿Por qué? Porque es métrico, ¿no? En particular es primero numerable, ¿no? Y entonces el hecho de que este sea denso, pues sí significa que hay una sucesión aquí, ¿no? Sí, sí está bien o no. Y entonces ya, bueno, no sé, lo voy a decir. ¿Y por qué este es primero? Ah, porque es métrico, ¿verdad? Es primero numerable ya. Este es métrico y entonces, pues que la cerradura sea todo, eso significa que sí existe la sucesión esta, sucesión en el álgebra generada por F, de tal manera que la PK converge a F. ¿Sí está bien o no? Y no hay que hablar, o sea, bueno, es que cuando el teorema de Weierstrass ya sé que se los enseñan así como que los polinomios son densos, pero la verdad es que en su forma más útil es así, ¿no? Es como su forma más útil de las funciones. Bueno, entonces el teorema de Stone, sí es una generalización del teorema de Weierstrass, y ahí les va a poner una tarea, ¿eh? Tarea. Este,
Y si uno considera las funciones continuas que van del intervalo a b a los complejos, ¿se podrá decir algo acerca de eso? O sea, la primera pregunta es, ¿hay un teorema de Weierstrass acá? Se ve que no saben, ¿verdad? Y si hay un teorema de Weierstrass acá, ¿será que se puede probar con el de Stone? ¿Y qué dice el teorema o una cosa equivalente al teorema de Weierstrass acá? ¿Sí se entiende lo que estoy preguntando o no? De hecho, pues ahí se les cae de tarea, ¿no? Para que lo piensen. Pues esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Será que todas las funciones que entran a los reales son continuas entrada a entrada? Este, ¿Y qué significa aproximar en los complejos? ¿Hay una convergencia uniforme en los complejos? Ahí se ve que no hablaron de eso en análisis, pero bueno, ahí se les queda de tarea que vean qué onda con esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está bien o no? O de plano, uno podría pensar también en las funciones que van de los complejos en los complejos, ¿eh? Si uno se le... O sea, también pues, o sea, dices, pues primero de los reales a los complejos. Y luego de los complejos a los complejos, ¿será que se puede decir algo de ese estilo? Pero bueno, esa es su tarea y este, acuérdense que ¿qué? Que cuando les dejo tarea es porque se los voy a preguntar en el examen, ¿verdad? Entonces, yo sí le pensaría un poquito a estas cosas. Y bueno, el chiste es que no hagan mucho, ¿no? El chiste es que digan cosas con lo que ya saben de Stone, ¿no? O sea, como qué les dice Stone en este caso. Y por supuesto hay que buscarse una familia apropiada, ¿no? De polinomios o de cosas de ese estilo, ¿sí? Pero bueno, ya. Entonces, pues ahí terminamos. Y entonces, yo creo que deberíamos de probar para darle punto final a este curso un teorema importante que use muchas cosas de las que hemos visto en este curso. Y entonces decidí que el que vamos a ver es el teorema de la curva de Jordan. ¿Alguien sabe qué dice el teorema de la curva del Jordan? Y si sí saben qué dice, saben por qué es importante. Si quieren, luego platicamos de esas cosas, pero el teorema de la curva de Jordan dice, voy a decir así con palabras, ahorita lo escribo bien. Bueno, voy a ir escribiendo aquí algunas cosas, ¿no? Un arco, o sea, cuando yo diga que algo es un arco, es un espacio topológico homeomorfo a el intervalo 0,1, por supuesto con su topología usual, ya no lo voy a decir, y una curva de Jordan, que algunos los llaman curva cerrada simple, es una curva de Jordan, es un espacio topológico, homeomorfo, espacio topológico, homeomorfo a S1. Y creo que ya hemos definido S1, pero pues si no sabes quién es S1, lo digo otra vez, es el espacio de todas las cosas en R2, de tal manera que su norma es 1, ¿no? O sea, es la circunferencia unitaria en R2, por supuesto pensada con su topología usual, ¿no? ¿Qué es el teorema de la curva de Jordan? ¿A cuál espacio? No, no es cualquier espacio topológico. Es en R2. Es un teorema que habla de R2, ¿eh? Nada más de R2. Y entonces el teorema de la curva de Jordan dice que si tú tienes una curva de Jordan metida en R2, eso separa el plano, eso quiere decir que lo desconecta, o sea, separa el plano en exactamente dos componentes, una acotada y una no acotada. Lo que uno se imagina, ¿no? O sea, dice, a ver, pues ahí está R2, ¿no? Échame una curva de Jordan, dices, pues, a ver, échamela, pues, no sé qué tan fea la puedas pintar, pero pues, es una cosa ahí, y entonces dices, pues cuando yo quito esta
parte roja del plano, pues me quedan dos partes, ¿no? Lo de adentro y lo de afuera, ¿no? Eso se diría más o menos. ¿Sí está bien? ¿Y para qué sirve el tema de la... Bueno, ¿para qué sirve y cómo se prueba? ¿A poco no suena como plausible que sea cierto? ¿Cómo se prueba? Pues uno trataría de probarlo con cosas muy elementales de topología, pero no se puede, ¿eh? No se puede porque, a ver, se usan un montón de cosas y ahorita la vamos a probar. A ver, resultados conocidos, ¿no? Resultados que vamos a usar conocidos. El primero es el teorema del punto fijo de Brouwer, ¿no? Y eso diría que el disco tiene la propiedad del punto fijo. Creo que ya no tengo que hablar de todas esas cosas porque ya las hemos dicho, pero el disco ya todo el mundo sabe quién es, ¿no? Es la cerradura de la bola unitaria NR2 o cualquier cosa miomorfa, eso, perdón. Y tener la propiedad del punto fijo es que toda función continua del disco en el disco tiene un punto fijo, ¿no? O sea, existe un P de tal manera que la función no mueve ese P, ¿no? Y sí lo probamos en clase, ¿no? Creo. ¿Sí o no? Ese es un teorema conocido. Otro teorema conocido se llama el teorema de extensión de Titze. Ay, ¿cómo se escribirá Titze? Creo que se escribe así. El teorema de extensión de Titze dice que si tienes un espacio normal, topológico normal, y luego te tomas sean, le voy a poner, y a un subconjunto de X. Un subconjunto de X. Ay, ¿dónde estará mi borrador acá? Y a un subconjunto de X. Ay, ¿qué dice el teorema de extensión de Titze? Entonces, no, creo que sí, creo que dice así, ¿no? Si A es cerrado y f es una función que sale de A al intervalo 0,1, continua, entonces existe una extensión, ¿no? Existe una f que sale de todo x y entra al intervalo 0,1, por supuesto continua, que es una extensión de la anterior, ¿no? Eso significa que cuando tú agarras f mayúscula y la restringes a A, eso es f minúscula, ¿sí o no? Sí, eso dice el teorema de extensión de Titze, y supongo que es una cosa conocida, ¿no? A ver, más cosas. Ahora sí vamos a empezar con observaciones, ¿no? Entonces, para toda esta discusión, a ver, observaciones. Bueno, primero, notación, ¿no? J siempre va a ser una curva de Jordan, ¿no? Cuando hable de J, es una curva de Jordan, ya no lo voy a decir nunca más. Y a ver, vamos viendo unas cosas. Ay, ya no sé qué quiero decir, mejor saco mis apuntes. La primera observación es que J es compacto, ¿no? Y entonces, cuando yo me fijo en R2 menos J, esto es un abierto, ¿no? Estos serían como observaciones. Ese es un abierto, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, compacto, abierto. La observación 2 sería que... Ay, a ver, lo voy a poner así. Por 1, toda componente de R2 menos J, toda componente de R2 menos J es conexo por trayectorias. Bueno, no, lo voy a decir mejor bien, porque para que lo pueda decir así. Toda componente de R2 menos J es un abierto y por lo tanto es
conexo por trayectoria. Estas son cosas que también ya vimos en clase, ¿eh? Este es un abierto y entonces como R2 es un espacio localmente conexo, acuérdense que las componentes de los abiertos son abiertos. Entonces toda componente es un abierto, es lo primero que dice aquí, eso sí. Y acuérdense que los abiertos y conexos en R2, bueno, en los espacios localmente conexos por trayectorias, en particular en R2, son conexos por trayectorias, ¿no? Entonces, esas son conexos por trayectorias. Me dicen que no se va entendiendo, ¿eh? Son como observaciones que según yo son triviales. Y la última es que R2 menos J tiene que, exactamente, les puse aquí, tiene exactamente una componente no acotada. Y no sé qué tanto decir aquí, o sea, en principio yo no sé ni siquiera, en principio no sé ni siquiera que si cuando quito J desconecte, ¿no? Bueno, pero cuando quito J, pues puede que sea conexo, puede que no sea conexo. Bueno, vamos a probar que no es conexo, pero podría ser que no fuera conexo. Pero tiene que tener alguna componente, ¿no? Porque si hay, por cierto, aquí debería decir es abierto y no vacío, ¿no? Porque acuérdense que J es un compacto y entonces es un cerrado y acotado, ¿no? Entonces sí debe de haber, sí hay puntos en R2 que no están en J. Y entonces, cuando yo quito esto, sí hay una componente por lo menos, y lo que estoy diciendo es que pues podría haber más, pero solo hay una que no es acotada, ¿no? Y eso, pues, ¿cómo se dice? A ver, pues es que si uno dice, ay, lo voy a poner aquí, ¿no? Sean U y B componentes no acotadas de R2 menos J, ¿no? Y luego voy a hacer un dibujito nada más acá, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues por ahí está R2, por ahí está J, ¿no? Quién sabe cómo sea, ese es J. Y luego dices, bueno, pero este es un compacto, entonces como es un compacto, es cerrado y acotado, entonces lo puedo encerrar en una bola, ¿no? Lo puedo encerrar en una bola, ¿sí? Esa es una bola que lo encierra. Y entonces dices, bueno, pero pues entonces, como estas dos son componentes no acotadas, debe de haber un punto P en U, porque como es no acotada, pues debe de haber un punto que se sale de esa bola, ¿no? Y como esta también es una componente no acotada de R2 menos J, pues debe de haber un Q en B, ¿no? Afuera de la bola. Pero bueno, afuera de la cerradura de la bola, no estoy pensando en la bola cerrada, ¿no? Aquí pensaría en la bola de radio epsilon con centro en cero, cerradura, ¿no? Entonces, pues hay un punto fuera de la bola y un punto fuera de la bola. Y entonces el complemento de la bola es un abierto conexo, ¿no? Y entonces, bueno, de hecho es un abierto y es conexo por trayectorias, ¿no? Porque de hecho uno puede probar fácilmente que la trayectoria que une P con Q, pues también se queda fuera de la bola, ¿no? Eso también, bueno, no sé si quieran que diga más al respecto, pero esta trayectoria se queda fuera de la bola. Y entonces esta trayectoria me diría que hay un conexo que toca, bueno, como estas son componentes, pues esta tiene que ser la componente de P, ¿no? Y esta tiene que ser la componente de Q. Y entonces dices, pero hay un conexo que los conecta, entonces Q debe estar en la componente de P, o sea, está en U y también está en V, ¿no? O viceversa, pues, pero entonces son dos componentes que tienen un punto en común y entonces tienen que ser la misma, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Entonces solo hay una componente no acotada, ¿no? Ok, ok. Va, pues vamos a ver qué podemos hacer en unos 15 minutos. A ver si logramos hacer algo. Ay, chinga, no sé qué quiere hacer. A ver, pues ahí les va un primer lema, ¿no? Todas estas son observaciones según yo triviales y un primer lema diría lo siguiente. A ver si lo alcanzamos a probar. Si R2 menos J
no es conexo, o sea, si de pura casualidad tú puedes probar que R2 menos J no es conexo, o sea, esto no lo sabemos, pero es una parte de la hipótesis del lema, entonces, este, ay, aquí sí lo escribí, aquí espero que se entienda, cada componente de R2 menos J. Es que se me olvidó decir eso. Este, de hecho, el teorema de la curva de Jordan, no solo dice que separas al plano en dos cosas, sino además dice que cada componente, este, ¿cómo lo escribí aquí? Tiene, cada componente tiene a J como su frontera. Es que el teorema de la curva de Jordan no solo te asegura que partes el plano en dos partes, sino además te dice que esas dos partes tienen como frontera común a J. Entonces lo que tenemos que probar es eso. Y eso es más o menos fácil. A ver, voy diciendo algunas cosas y me van diciendo qué onda, ¿no? A ver, prueba. La primera cosa que hay que observar es, bueno, uno se toma U componente de R2 menos J, ¿no? Entonces, a ver, observaciones que según yo son triviales, ¿no? Este, por cierto, todas las cosas, bueno, estas componentes son abiertos, ya lo habíamos notado, y entonces, ¿cómo lo puse aquí? Si W es otra componente, entonces, pues W y U son abiertos ajenos, ¿no? Y entonces eso quiere decir que con todo y cerradura, U no le pega a W, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues si la cerradura no le pega a ninguna de las otras componentes, entonces la frontera, que por cierto, ¿cómo se escribe la frontera? Es su cerradura intersección X menos 1. La frontera va a estar contenida, pues bueno, está contenida en la cerradura, y la cerradura no le pega a ninguna otra componente. Y por cierto, la frontera tampoco le pega a 1, entonces esto debe de estar en J, ¿sí o no? Entonces eso es como más o menos fácil. Y entonces, pues lo que hay que probar es que yo lo que quiero es que J sea toda la frontera, ¿no? Entonces hay que probar que esta contención en realidad es una igualdad. Y para probar que es una igualdad, pues nos dice, pues suponte que no. Suponte que que la frontera de U, está contenida propiamente en J, ¿no? Y entonces voy a hacer por acá un dibujito que espero que sirva para algo. Y entonces dices, pues acá está R2, acá está J, ya no sé con qué color quiero pintar a J. Por ahí está J. Voy a pintarla así bonita, nomás porque, pues bueno. Y entonces dices, pues la frontera de U sí es un subconjunto de J. Y voy a suponer que está contenida propiamente. Entonces, la frontera de U, pues va a ser un subconjunto propio de J, ¿no? Entonces lo voy a pintar por ahí. Voy a pintar así, ¿eh? Ya no sé qué quiero pintar, pero bueno, mejor voy a pintar la frontera con otro. Voy a hacer una afirmación y ahorita les digo qué quiero decir, ¿no? La frontera es el verde y pues es un subconjunto propio de J, ¿no? Entonces la frontera de U es el verde. ¿Y quién es el azul? El azul es alguien que voy a llamar A. Y entonces, existe un arco, existe arco, de tal manera que A, no, de tal manera que existe arco, tal que pues A está contenido en J y la frontera de U se queda toda contenida adentro de A. ¿Se entiende? A ver, si este es de hecho no sé por qué lo pinté así, podría haberlo dicho más fácil. Si este es un subconjunto propio, eso significa que hay un punto en J que no está, ¿no? Y cuando tú quitas ese punto,
pues lo que te queda, bueno, es que no es cierto, tienes que quitar toda una vecindadcita, ¿no? O sea, como la frontera es un cerrado, entonces hay un punto que no está, ¿no? Y como ese punto no está, pues entonces puedes tomar toda una vecindad. Lo voy a pintar por acá porque creo que me estoy haciendo bolas. Este, Uno puede tomarse un punto que no está en J, digo que no está en la frontera, y se puede tomar toda una vecindad que no está en la frontera, ¿no? Y su complemento de esa vecindadcita es un arco que tiene a toda la frontera, ¿no? Y es un arco, pues es algo miomorfo al intervalo 0,1. ¿Sí? Ahí vamos o no. Y entonces uno dice, pues a ver, ya que estás en esta situación, consideras dos funciones, ¿no? A ver, ajá, ajá, ajá. Consideras, bueno, a ver. La otra cosa que sabes es que R2 menos J tiene exactamente una componente no acotada, ¿no? Y aquí estás suponiendo que R2 menos J no es conexo. Y entonces, como no es conexo, tiene que tener por lo menos dos componentes. Y si tiene por lo menos dos componentes, entonces hay una que es acotada, ¿no? Sí, sí lo dije bien, creo que no, creo que sí, ¿no? Entonces este, considera, considera U componente acotada de R2 menos J y un punto que voy a llamar, que llamé, no sé por qué aquí lo llamé gamma, sigma, ¿cómo se dice esto? Teta, teta en U. Aquí voy a hacer una nota, ¿eh? Este, Hay una componente acotada y entonces hay un acá. Esa componente acotada, ay no, considere, ah, tengo que llamarle de otra forma, ¿no? Considere, porque podría ser, ¿no? W, componente acotada de R menos J y este en W. Y aquí voy a hacer una nota, espero que no sea claro. Si U es acotada, tome U igual a W, ¿no? O sea, si la que con la que empezaste es acotada, pues no le muevas, pues solamente si no es acotada, te tomas una ya, ¿no? Ok, 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 ok. Y entonces en mi dibujo, la componente acotada sería como esta de acá adentro, y aquí me estaría tomando ese teta, ¿no? Sí, ahí vamos. Ok, luego, ¿qué más tengo que hacer? A ver si lo digo bien. Este, sea epsilon mayor que cero. Ay, a ver si lo logro terminar. Sea epsilon mayor que cero, de tal manera que la bola de radio que J esté contenido en la bola de radio epsilon con centro en teta, ¿no? Entonces teta está allá adentro y entonces puedo crecer, como J es un conjunto compacto, puedo tomarme una epsilon de tal manera que se mete ahí, ¿no? Pues está acotado. Y definimos D igual a la cerradura de esa bola y S a la frontera de D, ¿no? Ajá. Y entonces ahora sí, considera dos funciones. Considera, por cierto, aquí voy a tratar de hacer el dibujo. La bola está por ahí y se traga J. Y ese es, pues, esta frontera, que es una cosa homeomorfa S1, ¿no? Y todo eso se queda, y el J se queda dentro, bueno, así, considera dos funciones. La primera es la identidad en A, que va de A en A.
Y esta, por supuesto, es continua, ¿no? Y la otra es, bueno, considera esa función, perdón. Y entonces ahora sí, por Titze existe una f que va de todo D a, a D, por todo D a D, no, de todo D a A. A es el que está jugando el papel del intervalo 0,1 en el teorema de extensión de Titze. Y entonces dices, tengo una función de A al 0,1. Entonces la puedo extender a una función que va de todo D al 0,1, ¿no? Y entonces esta es continua. De tal manera que cuando yo restrinjo F a A, me da la identidad de A, ¿no? Ese es Titze nada más. Ok. Y ya nada más para terminar, dices, si U es acotado, entonces define lo siguiente. Ahorita voy a escribir las funciones. Bueno, define Q, que va a ir de D a D menos el teta, como, a ver si lo logro escribir, Q de Z es, ay, ¿cómo se dice eso? Q de Z ¿es quién? Q de Z es F de Z. Si Z está, no, perdonen ustedes, déjenme pensarlo porque aquí ya cambié de un nombre, le cambié el nombre a la función, según yo. Ah, si está ahí, ajá, 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 ajá. Creo que esto sí está bien. Si Z está en U cerradura intersección D y Z, si Z está en X menos U intersección D. Por supuesto, estos dos me dan todo el espacio, o sea, todos los R2, y cuando los intersecto con D, pues me da todo D, ¿no? Y si U no es acotado, este, entonces, entonces Q, bueno, la Q va del mismo lugar al mismo lugar, pero ahora tiene la definición al revés. Z, si Z está en U cerradura intersección D, y F de Z, si Z está en X menos U intersección D. Ahora sí que me pueden decir de esas dos funciones. Bueno, en este cacho esta es continua, ¿no? Porque pues es continua en todo D, en particular es continua en la intersección D. En este cacho es la identidad, entonces es continua. Igual en estos dos cachos es continua, ¿no? ¿Se pegan bien? ¿Quién es la intersección de este con este? Es la frontera, ¿no? De U. Y en la frontera de U está contenida en A. La frontera de U está contenida en A. Y en A, F vale la identidad, ¿no? Y entonces se pegan bien en estas dos. Y lo mismo pasa acá, ¿no? La intersección es la frontera de A y se pegan bien, ¿no? Entonces en realidad son continuas, ¿no? Por cierto, eh, estos son cerrados, ¿no? Son cerrados ajenos. Ya dije que la unión da el total. Son dos funciones continuas en un cerrado. Ahora, aquí dije que va a D menos teta. Sí, ¿no? Porque fíjense que la F va a dar adentro de A. Y teta está en una componente en una componente de R2 menos J, ¿no? Ya está contenido en J, entonces, pues no puede ir a dar, esta parte no puede dar nunca teta. Y esta parte, ¿por qué no da teta? Bueno, porque
Si U es acotado, aquí me faltó el acotado, si U es acotado, entonces teta está dentro de U, ¿no? ¿Sí o no? Si es acotado, teta está dentro de U. Es lo que dije acá, ¿no? Que si era acotado me había tomado ese. Y entonces dices, pues si está dentro de U, pues vas a dar a una cosa que no puede ser teta, ¿no? Siempre. ¿Sí está bien o no? O sea, si esta parte da una cosa. Y esta parte, pues está fuera de U, ¿no? Entonces, pues no, teta no puede estar ahí. Y bueno, y si uno es acotado, entonces teta estaba en la parte acotada, y entonces en la parte acotada, que es el que debe estar en el complemento de U, también vas a dar a A, que no puedes dar a teta, ¿no? ¿Sí está bien o no? A ver, entonces lo que quiero decir es que esas son funciones, son continuas. A ver, note varias cosas, note. Q es continuo, ya, ¿no? Note que Q es continua. Sí, todo el mundo eso, o sea, en cualquier caso, ¿no? La otra cosa que quería notar es que teta, pues, que está bien definida, ¿no? Es decir, que teta de verdad no está ahí, ¿no? Q está bien definida. ¿Sí, todo el mundo o no? Y la última observación es que si Z está en S, entonces Q de Z es Z. Y ya ver, vamos viendo qué onda. Este, la intersección es la frontera, ¿no? No, pero estoy ahorita hablando de la frontera del D, ¿no? Y la frontera del D, pues bueno, la frontera del D está en la parte no acotada, ¿no? Está en la parte no acotada. Entonces, pues si U era el acotado, entonces, ¿quién es la parte no acotada? La parte no acotada está acá, ¿no? Y entonces es la identidad. ¿Sí está bien o no? Y si la parte no acotada, o sea, D siempre está en la parte no acotada, ¿no? Pero S está en la parte no acotada. Dices, si uno es acotado, entonces esta parte está en este lado, ¿no? Y entonces siempre Z. Sí quedó claro o no. Y ya acabaron, ¿por qué? Ahora, nada más hay que considerar dos funciones. Considere, ahora sí, P, que va de D menos el teta a S, la proyección natural, ¿no? La proyección natural y T, así le puse, ni modo, que va de S en S, el mapeo antipodal. Supongo que todo el mundo sabe qué onda con eso, ¿no? La proyección natural, pues es aquella que manda todo a la frontera, ¿no? Y el mapeo antipodal, pues es darle para allá, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues, ¿qué me pueden decir de primero Q, después P y después T? Pues primero sale de D, ¿no? Y bueno, entra P, esta entra S1, perdón, a S, y esta va de S en S. Esto entra en S, pero en realidad la puedo pensar como de D en D, ¿no? ¿Sí está bien o no? ¿Sí, ya vamos o no? ¿Qué pueden decir de esa? Bueno, es continua, ¿no? Bueno, no lo dije, pero supongo que todo el mundo sabe que la proyección y el mapeo antipodal son funciones continuas. Es continua. ¿Qué me pueden decir de eso? Yo digo que no tiene puntos fijos. Bueno, si tuviera, a ver, pues vamos viendo, ¿no? ¿Qué hace la primero Q? Pues Q lo manda, o sea, lo manda a algo que no tiene al centro, ¿no? Lo mueve tantito y tiene algo que no tiene al centro. Entonces, pues a lo mejor ahí sí hay puntos fijos. Pero después todo lo mandas a la frontera. Entonces, si vas a hacer un punto fijo, pues tienes que estar en la frontera, ¿no? Pero dices, bueno, pues es, o sea, dices, pues a ver, ¿qué le pasó a este? Pues a lo mejor, ay, ¿cómo se dice eso? A lo mejor esta lo movió tantito, ¿no? Y luego lo volviste a regresar y a lo mejor regresaste en otro lado. ¿Por qué no tiene puntos fijos, jóvenes?
Bueno, no, perdón, aquí lo dije mal, ¿verdad? Q la deja fijo, ¿verdad? Eso es lo que dije con razón. Q lo deja fijo. Y luego la proyección natural lo deja fijo. Y el momento antipodal lo mueve. Entonces, a ver, lo que dije, lo resumo otra vez. Si esto tuviera un punto fijo, tendría que estar en la frontera, ¿no? Porque al final vas a caer a la frontera. Entonces, pues a ver qué le hacen los de la frontera. Q los deja fijos, P los deja fijos y S los mueve. Entonces, los de la frontera no son fijos y son los únicos que podrían ser puntos fijos. Entonces, sí, no tiene puntos fijos, ¿no? Contradicción. Que vino de suponer que este era propio y por lo tanto la frontera de U es J. ¿Sí o no? ¿Sí está bien? Bueno, ya. A ver, lo dije medio feo, pero creo que sí quedó todo más o menos claro, ¿no? Sí, también. Pero eso es una consecuencia del teorema del punto fijo de Brouwer, ¿no? O sea, bueno, ya.